el programa Manantiales en el Desierto. Y realmente cada uno de nosotros podemos avanzar en la vida. Y gracias a Dios por la palabra. Cada palabra de meditación, de consejo y de aliento que viene y que es expresada o extraída de la palabra de Dios, siempre hará efecto y traerá buenos resultados. La palabra de Dios nos confronta. En días pasados estábamos meditando con algunos pastores acerca de el tiempo de la reforma y pensábamos en la importancia de que cada uno de nosotros entendamos por qué la palabra de Dios está frente a nuestros ojos. Durante el desarrollo de la vida cristiana, de la vida en Cristo, desde el tiempo en que Cristo vino y murió por nuestros pecados, y luego que ascendió al Padre, dice la Escritura que comenzó la iglesia del Señor. Pero en el transcurrir del desarrollo de la iglesia del Señor, han venido muchas circunstancias difíciles que la misma iglesia ha enfrentado y donde el hombre ha querido colocar normas y conceptos pensando en que cada hombre puede acercarse a Dios haciendo cierta clase de cultos y de ritos que no están establecidos en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que la palabra de Dios trae para nuestras vidas y vivir para bendición. La palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, al comienzo de la iglesia, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Son dos aspectos. Tener cuidado de su persona, le estaba diciendo, ten cuidado de tu persona, de lo que tú eres. Pero ten cuidado también de la doctrina. Pues haciendo esto, dice la palabra que daba el apóstol Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces hay aspectos muy importantes. Debemos tener cuidado de nosotros mismos. Y tener cuidado de nosotros mismos es varios aspectos. Tenemos que tener cuidado de nuestra parte física, claro que sí. Tenemos que tener cuidado de nuestra parte emocional, del alma, de los sentimientos, de nuestro corazón, de cómo estamos nutriendo nuestra alma. Realmente, cómo estamos avanzando en esa dimensión de los sentimientos. Hay muchas personas que diariamente se quitan la vida porque dicen: no soy alegre, soy un desdichado, no tengo felicidad, nadie me ama, nadie me quiere, todos me odian, como dice la hermana Teresita. Y entonces prefieren quitar su vida porque dicen: estoy despechado. Hay que tener mucha atención en eso. Eso es tener cuidado de sí mismo y del espíritu, nuestra vida espiritual. Esa es la vida que nosotros vivimos. Amén. Recuerda, hermano, lo que hemos aprendido. Nosotros no somos cuerpos con un alma y un espíritu. Ese no es el orden. El orden es: soy espíritu. Diga conmigo: soy espíritu. Tengo un alma. Diga: tengo un alma. Y vivo en un cuerpo. Amén. Tenemos vida espiritual.
Y la vida espiritual es la que nos garantiza el verdadero triunfo si estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que qué bueno poder vivir en el Espíritu para bendición. Y cada día nutrirnos espiritualmente. Si usted y yo cada día nutrimos el Espíritu, nuestra alma va a estar controlada y nuestro cuerpo también. Y recuerdo esto, cuando estábamos sin Cristo, solo vivíamos de dos acciones en nuestra vida, éramos bipartitos, no tripartitos, sino bi, porque nuestro cuerpo, nuestro espíritu estaba adormecido por el pecado, estaba inerte. Y entonces nuestro cuerpo le exigía al alma que lo llevara, que lo divirtiera. Y el alma igualmente quería sonreír, quería alegrarse, le decía al cuerpo, vámonos para tal lado, vámonos de farra, vámonos. Y era el cuerpo entreteniendo al alma y el alma entreteniendo al cuerpo. Y venían cosas difíciles, muchas veces decía el cuerpo, uy, si ve la que hicimos ayer, por querer yo, decía el cuerpo, por querer satisfacerte, ahora me duele todo. Y el alma se reía, decía, qué caramba, ahí vamos, ¿cierto? Y el cuerpo decía, pero qué dolor, qué guayabo. Hasta que conocimos a Cristo. El día en que conocimos a Cristo, empezó a reinar la vida de Dios. Y entonces nuestro espíritu, nuestra alma fue controlada para que no le exigiera al cuerpo cosas incorrectas, sino que ahora gobierna el Espíritu. Y el Espíritu de Dios está en nosotros para que tengamos vida y vida abundante. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Nicodemo pues se sintió, dijo, ¿cómo así? ¿Acaso debo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le explica, le dice, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y a pesar de esto, pues había un sentido del nacimiento, porque el nacimiento era a través del agua, una fuente que, digamos así, estaba en el vientre de la madre, y cuando la madre o la mujer, digamos, rompía la fuente, significa que iba a nacer, y eso significaba un nacimiento también de agua. Pero entonces el Señor le explica, dice, debes nacer del agua y del Espíritu. Y el agua entonces se constituye en la palabra de vida que trae fuerza a nuestro ser para bendición de nuestro espíritu, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso necesitamos crecer espiritualmente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la vida espiritual. En esta mañana quiero que meditemos, mis hermanos, acerca de las dimensiones de la gracia. Hay una gracia hermosa que el Señor ha dado. Gracia es algo hermoso, gratuito, algo que viene de Dios. Es una vida que garantiza bendición, y a lo largo de este estudio, en este tiempito que nos resta, quiero hablar de esa gracia, y usted va a entender lo que es gracia, y cada uno de nosotros.
Y posiblemente, pues, si ya sabes que es gracia, vas a afianzar los conocimientos y vas igualmente a reforzar lo que hay en ti en cuanto a la gracia. Es un importante aspecto del crecimiento. Por eso el apóstol le decía, debes crecer, debes tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. La gracia es una doctrina hermosa para bendición y salvación de nuestra vida. Vamos a leer la escritura. San Juan capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 17. Y vamos a meditar en dimensiones de la gracia. Las dimensiones de la gracia. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 hasta el 17. Saludo a mis hermanos que están a través del internet. A mis hermanos en España le podemos decir buenas noches. Ya está comenzando la noche, ya son más o menos las 7 de la noche allá. Aquí estamos a las 11:41 de la mañana. A cada hermano en Centroamérica, en Norteamérica, que también nos reportan sintonía a través de nuestra página de internet. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice así, lo que es gracia en sí. Vamos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una acción de gracia. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene detrás de mí, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Al meditar en ella pido que nos ayudes a entender para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando se piensa en la ley, se piensa en que es necesario cumplirla para obtener los beneficios por causa de la ley. La ley fue introducida en la humanidad porque el hombre estaba haciendo cosas incorrectas. Entonces fue necesario colocar un parámetro de comportamiento y decir, esto, si haces esto, no está correcto. Por tanto, para ser correcto no debes pasar esta franja. Y se constituyó entonces en códigos, en normas establecidas por el hombre para bendición. Aunque Dios vino de Dios, pero eran necesarias para que el hombre las cumpliera, es lo que quiero decir. Pero a través de Cristo se estableció la gracia. La gracia se constituye en una acción para bendición del hombre, no para abrogar ni para quitar la ley, sino que a través de la gracia podamos avanzar en bendición y la vida sea llevadera, no para quitar la ley, sino para que la gloria de Dios esté en nosotros. La dimensión de la gracia hace que cada uno de nosotros nos comportemos como es debido. Entonces, la gracia es un estado que trasciende de lo natural
a lo sobrenatural. La gracia hace que podamos entenderla desde la espiritualidad. Porque si la entendemos desde nuestro punto de la carne, entonces para muchos se convierte en una licencia para pecar. Es como si dijeran, no, yo ya tengo licencia para pecar porque soy salvo por gracia. Y entonces como la gracia me cobija, ya no estoy esclavo de la ley, entonces puedo hacer ciertas cosas que me prohíben la ley porque ya soy salvo por gracia. Tenga pendiente esto porque quiero que avancemos. La gracia es eternidad que impacta e influencia en el tiempo. Es algo que tiene que ver con mi existencia bajo la cobertura divina, bajo la protección de Dios, para que pueda comportarme como es debido, como es correcto. La gracia es producto de la plenitud de Dios. Es decir, hay gracia porque Dios da la gracia. La plenitud de Dios está en nosotros. No nos cobija el pecado, nos cobija la gracia divina, la plenitud de Dios. La gracia es el elemento redentor de Dios, es la que trae redención a nuestra vida. Entonces, Efesios 8:9 dice, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, además que viene de la plenitud de Dios, es un elemento redentor de Dios. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunos dicen, yo no le he hecho mal a nadie, por tanto, yo tengo la salvación. Yo cumplo todo. Yo hago todo lo que me corresponde hacer. Un joven dijo así al Señor, y el Señor le dijo, una cosa te falta, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Aunque él tenía todo, su amor estaba más puesto en lo material que en lo espiritual. De tal manera que muchas veces tenemos que entender cuál es el valor de nuestra vida. Somos salvos por gracia. Hoy tú y yo, que vivimos una vida espiritual, sabemos que la gracia de Dios es la que me cobija y la que hace que yo pueda avanzar en la vida. Entonces, debemos ser conscientes de lo que es gracia. En primer lugar, vamos a ver la gracia de acuerdo a los conceptos, una gracia conceptual, basado en lo que dice la Escritura. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora debemos saber que es de la plenitud de Dios que tomamos su gracia. Pero hay conceptos en cuanto a la gracia. La gracia, en cuanto a nuestros conceptos, está sujeta a la limitación del tiempo lineal. Muchos piensan, hasta aquí me llegó la gracia. Y tienen esa acción en el tiempo de gracia. Para muchos dicen, bueno, nos otorgaron un tiempo de gracia. Es decir, posiblemente usted tenía un compromiso, algo que desarrollar, y entonces le dijeron, tiene un tiempo de gracia para que usted pueda estar tranquilo, pero a partir de tal fecha ya tiene que cumplir con todos los requisitos exigidos. ¿Sí? Yo creo que a alguien le han dado un tiempo de gracia, ¿cierto? Le dicen, bueno, tiene este tiempo de gracia. Y bueno, usted lo aprovecha y está bien. Entonces muchas veces pensamos que está sujeta a limitación de tiempo. Está sujeta a la limitación de nuestra mente. Muchas veces pensamos hasta dónde
me puede llegar la gracia? ¿Hasta dónde puedo tener gracia? Y limitamos de acuerdo a nuestra capacidad en nuestra mente. Y la hacemos limitada. Está sujeta también a la limitación de la tecnología. Entonces, para muchos puede ser que en su difusión, en la forma como difunde su forma o algo, algún elemento, entonces se da a conocer el concepto de gracia que está limitada de acuerdo a la tecnología, a lo que le permite usted aprender o usted recibir de acuerdo a lo que está en los aspectos tecnológicos, es decir, en cuanto al conocimiento. Y está sujeta a la limitación de nuestra interpretación, de acuerdo a cómo la interpretemos. Decimos, esto es muy gracia, eso es gracia para mí, es algo que trae momento de paz. Pero pensemos en la gracia divina. Esta es la gracia de acuerdo a conceptos. Pero la gracia divina no tiene límites de tiempo, espacio ni materia. La gracia divina es ilimitada. La gracia de Dios es enorme. Hay un coro que me gustaba cantar antes. Obviamente todavía lo canto. Es maravillosa gracia. Está en los signarios. Algunos de ustedes no lo conocen. Pero dice esta canción, maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar. Más grandes que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Así que la gracia de Dios es ilimitada, es más alta que los cielos, es más profunda que la mar, es ilimitada, es grande, me cobija, trae a mi corazón paz, trae a mi corazón bendición, trasciende en el espacio, en los límites, no es material, es algo hermoso que la puedo disfrutar para bendición de mi vida. Trasciende en el pensamiento humano, es inefable. El coro de esta canción dice, inefable la divina gracia, cual inmensurable mar, oh gracia divina. Es hermoso saber que la dimensión de la gracia no trasciende en el pensamiento humano, no tiene un límite porque es gracia divina. Comienza donde termina nuestra concesión de la gracia. Usted puede tener un concepto de la gracia. Dice, la gracia es tan enorme como de aquí a la Patagonia, posiblemente, refiriéndose a la punta de Sudamérica, en la Argentina. Y usted le pone un límite, pero la gracia aún comienza cuando usted tiene en su límite. Ahí comienza, esa es la gracia divina. La gracia entonces es un eterno presente. Está siempre, ha estado vigente durante todo el tiempo, inclusive cuando el hombre estaba sujeto a la ley. No que no estemos sujetos a la ley, sino que la gracia nos hace ser guardadores de la ley sin estar pendiente de ella, porque es Cristo en nosotros el que trae libertad. Amén. Entonces la gracia es un eterno presente. Primera de Juan 1:7 es una porción que decíamos en el momento de ministrar la cena. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, vea cómo es la gracia, nos limpia de todo pecado. Para Dios no hay pecado imposible. Dios perdona al más vil pecador. Estamos en un proceso donde en nuestra nación se dice, esa gente lo único que merece es la horca, la muerte.
pero Dios perdona. Debemos orar para que el Señor perdone a los que han sido delincuentes. Debemos orar para que el Señor perdone, para que ellos se acerquen a la gracia divina. La ley nos lleva a pagar. Lo más lindo de la gracia es que el Señor Jesús pagó todo por ti y por mí. Lo pagó hasta el último, hasta lo último. Y dice la Escritura que su sangre nos limpia de todo pecado. Colombia, hermanos, nuestra nación necesita ser bañada por la sangre de Jesucristo. Y la forma de hacerlo es a través de un pueblo, es decir, a través de tu vida y mi vida, que nos colocamos en la brecha, es decir, donde está afectando la circunstancia, nos colocamos en la brecha y empezamos a orar. Y decimos, Señor, mira nuestra nación. Mira cuánta gente corrupta. Mira, Señor, aquellos que se quieren arrepentir. Si lo hacen de corazón, Señor, sabemos que tu sangre preciosa los limpia de todo pecado. Y empezamos a interceder. Muchas veces hay gente que se reúne y gasta tiempo y tiempo diciendo, es que esa persona injuriando, maltratando, hablando de todo el mundo, rajan de todo el mundo, rajan del presidente, de los ministros, de los guerrilleros, rajan de todos. Y no son capaces siquiera de doblar sus rodillas por 5 minuticos al menos y decir, Señor, ten compasión de nuestro presidente, ten compasión de nuestros ministros, de los que están en eminencia. Oh, la Escritura dice que debemos levantar manos santas sin ira ni contienda, para que podamos orar por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. La gracia de Dios, oh hermanos, hace que podamos vivir en bendición. Y estamos dejando de lado la gracia de Dios, porque se está usando la gracia como pretexto para pecar. En 1991 comenzó un movimiento llamado Creciendo en Gracia, más o menos, 90-91. Yo estaba comenzando a pastorear en un lugar aquí en Bogotá y una persona me dijo, pastor, nos habíamos conocido ya como un año, yo llevaba de 6 a 8 meses, pero le había conocido antes, pastoreando aquel lugar. Me dijo, pastor, quiero decirle que me voy porque es que voy a asistir a un lugar aquí en Bogotá que se llama Creciendo en Gracia. Y entonces yo le dije con toda mi forma de ser, le dije, ¿no será más bien que es creciendo en desgracia? Porque sabía la estructura de esa doctrina. Esa doctrina fue diseñada para que el hombre pudiese pecar más, refugiado en la gracia. Diciendo es que si tú eres salvo por gracia, ya no necesitas hacer más sacrificio porque la gracia te cobija. Y no importa, puedes tener 2 mujeres. No importa, puedes ser desleal. Puedes hacer lo que antes hacía. No importa porque la gracia ya te cobija. Y aunque era muy diplomática en asignar esa acción, lo hacía. Es decir, puedes pecar, no hay problema. Entonces por eso le dije a esta persona, ¿no será más bien creciendo en desgracia? Esa persona me decía, es que ahora sí encontré la verdad. Entonces yo le dije, querida hermana, no ha encontrado la verdad porque no la ha disfrutado. La verdad debemos disfrutarla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuántos conocen esta verdad? Esta verdad nunca te va a atar. Esta verdad nunca te va a limitar. Esta verdad nunca te va a cohibir. Esta verdad te va a hacer libre, porque todo lo que tú haces bajo la gracia
lo haces bajo la óptica del Espíritu Santo, bajo la óptica de la verdad, bajo lo que es honesto, puro, amable, puro, sin tacha. Ahí está. Dice la Escritura, pero si andamos en luz, no es que andemos en tinieblas, si andamos en luz, porque si andamos en tinieblas nos podemos tropezar, hermano. No ande en tinieblas, dígale al hermano, no ande en tinieblas porque te tropiezas. Te tropiezas, hermano, y te caes, y te haces un chichón, o te tronchas el pie, o algo te pasa. Pero algo te pasa, te laceras el cuerpo. Si andamos en luz, como Él está en luz, como Cristo Jesús, como la palabra de luz que está aquí, dice la Escritura, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué muchas veces se pierde la comunión entre hermanos? Porque no se están dando en luz, sino que las tinieblas empiezan a hacer efecto y entonces vienen las rencillas, las discordias. Hay que pensar cómo andamos, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la gracia es un eterno presente, siempre nos cobijará. La gracia es una cubierta a la falta de integridad. Es decir, la gracia nos cubre para que nada que venga del mundo y del pecado estorbe nuestra vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, aquí está la gracia, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la Escritura en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así, mi hermano, que debemos estar arriba y no abajo. El que anda en la carne está abajo, pero el que anda en el Espíritu está arriba y puede recibir todas las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales. Desde arriba tú puedes tener una panorámica mejor, pero desde abajo puedes tropezar. Por eso, hermano, yo te invito a que cada día vivas en la cobertura de la gracia estando arriba. Oh, hermanos, para la gracia no están los pensamientos bajos, los pensamientos de iniquidad, los pensamientos de ingratitud. Para estar en la vida espiritual necesitamos vivir agradecidos con el Señor. Por eso, con justa razón, el salmista decía, dad gracias a Dios en algunos momentos, en algunas cosas, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego expresaba, bendeciré al Señor solo cuando estoy contento. ¿Cómo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor, en Jehová, se gloriará mi alma. Es decir, cada día estaremos arriba y no abajo. Por eso la gracia es una cubierta hacia nuestra integridad. La gracia es un estado de perdón eterno. Es un estado de perdón eterno. El Señor ya te perdonó, pero es necesario que entendamos que ese perdón de la gracia está dado para los que andan en luz. Si tú andas en tinieblas, todavía no te ha amanecido. Todavía la gracia no te ha cobijado. Porque el que está cubierto con la gracia, con la cubierta de integridad, entiende cuando le falla al Señor. Y con todo
digamos así, ¿cómo sería la expresión? Con toda sinceridad, posiblemente con dolor en su corazón, sabe postrarse ante el Señor y decirle, perdóname, Señor, porque aunque estoy cubierto con tu gracia, te fallé, por eso te pido perdón. El apóstol Pablo lo expresaba de esta manera, ¿permaneceremos acaso en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, contestaba. No hay que estar en el pecado para disfrutar de la gracia, porque la gracia nos lleva a una dimensión en los lugares celestiales. Es decir, tu vida comienza en la espiritualidad, tu vida no comienza en lo carnal. Y por eso hemos escuchado las enseñanzas que ha dado la pastora acerca de la vida del Espíritu. Mi hermano Arley dio una enseñanza un miércoles que la he estado observando sobre la vida del Espíritu. Es una dimensión hermosa. Cuando ganamos nuestra guerra en lo espiritual, lo material y lo natural no tiene sentido porque ya vamos avanzando. Así que mi hermano, qué importante es saber que la vida de la gracia en Dios es porque hay una cobertura que me asegura que puedo vivir en bendición. Para algunos, la gracia no se pierde ni la salvación ni nada. Pero la Biblia dice, y es como un campanazo, es como una alerta. Usted de pronto está en un lugar público y de pronto escucha tin, 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 y toda la gente, atención, atención, les informamos que tal y tal cosa, ¿cierto? Así hace la Biblia. La Biblia tenemos una porción donde dice, atención, atención. Hebreos 12:15, subráyelo. Dice, mirad bien, es decir, miren bien. Miren cómo es la gracia de Dios. Y entonces nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Por qué brotan las raíces de amargura? Por los rencores, por los malos entendidos, por los celos, por los pleitos, por las iras, por las disensiones, por el pecado, por la iniquidad, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios es eterna, pero la gracia de Dios se puede perder. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No porque el Señor no nos la ofrezca, porque la tiene a manos llenas ofreciéndola a la humanidad, sino porque nosotros ignoramos esa gracia. La gracia no es licencia para pecar. Algunos dicen, yo tengo licencia para pecar. Yo puedo hacer mis cositas por ahí. No hay problema. Desde que no me pesquen, que caramba, ¿cierto? Dicen, tengo licencia para pecar. ¿Qué tal si a nosotros nos dieran licencia para pasar los semáforos en rojo? ¿Cuántos carros ya habríamos arruinado? Y de pronto ni estaríamos vivos, ¿cierto? No es que yo tengo licencia para pasar el semáforo en rojo. No, porque eso es desorden. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿Cómo puede ser posible que el hombre tenga licencia para pecar porque es salvo por gracia? Y entonces, como está la gracia, yo puedo hacer lo que se me da, perdón la expresión, la gana. No, mi hermano, mirad bien. De pronto alguno deja de alcanzar la gracia de Dios. Y esa acción, dejar de alcanzar la gracia de Dios, eso es otorgar la salvación que ha sido gratuita para nuestras vidas. La bendición de estar siempre en paz, de estar arriba y no abajo.
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y porque está estorbando nuestra vida, entonces dice la Escritura que van a ser contaminados muchos. Y por ella muchos se han contaminado. Claro, porque es que nuestro testimonio cuenta, mi hermano. La vida del cristiano es una vida de testimonio, no una vida, de vagamundería ni de cosas vanas. La vida del cristiano es una vida que debe ser observada. Así que si usted es cristiano, hermano, a usted lo están observando. Primero, los ángeles del cielo. ¿Saben por qué? No para ver si falla, no, sino porque cada día los ángeles del cielo quieren protegerlo. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, el Señor envía a sus ángeles para guardarte, para que tengas la convicción de que la gracia que está en ti no es para cometer infracciones, sino para ayudarte, que si por alguna circunstancia posiblemente tiendes a tropezar, el ángel del Señor te va a sostener y no va a permitir que tú caigas, sino que te va a levantar y va a decir, vamos para adelante, porque el Señor está contigo y me ha enviado a cuidarte. Amén. Entonces no debemos menospreciar la gracia o aprovecharnos de la gracia. Por eso, hermanos, la gracia es un estado de perdón eterno y además la gracia es la misericordia de Dios. Y téngalo claro, no es licencia para pecar. ¿Cómo la han malinterpretado? Licencia para pecar. Yo ya soy salvo. Yo ya puedo hacer lo que quiera. Ya el Señor te perdonó en la cruz hace más de 2000 años. Entonces en vano sería el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si Cristo entonces no tiene, la sangre de Cristo no tiene perdón para tu vida, entonces ¿para qué? No, mi hermano. Claro que el Señor nos perdonó y nos perdonó eternamente. Pero Dios nos dio la capacidad de permanecer en sus caminos. Y esa es la que debemos disfrutar. No debemos pensar que como Dios me dio la capacidad, entonces yo puedo hacer lo que quiera, que yo después retorno. No seamos como Sansón, que quiso experimentar y aprovechar de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y entonces quiso mirar a ver cómo son las cosas. Dijo, no, yo puedo de pronto hacer esta cosita allí con Dalila, no importa, un ratico, esto y lo otro. Y afectó su vida. Y eso lo llevó a consecuencias tremendas, que perdió la batalla. Y en su misericordia Dios le levantó. Y solo sabemos en la eternidad si Sansón pudo obtener la bendición de la vida eterna o no. ¿Cierto, mis hermanos? Queda como... Eso solo le corresponde a Dios. Pero quiero terminar con esto rápidamente, mi hermano, con esta palabra hermosa de las dimensiones de la gracia. Para que interpretemos las dimensiones de la gracia, vamos a ver el concepto de Pablo. Es el concepto paulino de la gracia. Lo podemos llamar, podemos ponerle un término. Concepto de Pablo de la gracia o concepto paulino de la gracia. Es la manifestación cuadridimensional de nuestro Dios. Es decir, tenemos 4 conceptos, 4 dimensiones en cuanto a la gracia. Efesios 3, 14 al 18. Lo leo mientras mis hermanos escuchan y si quieren luego dejarlo en su Biblia marcado. Pero lo leo. Efesios 3, 14 al 18. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, tomados y cimentados, bien puestos, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, vea para comprender la gracia, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, diga conmigo anchura, anchura, cuál sea la anchura, la longitud, lo largo, la longitud, la profundidad, hacia abajo, la profundidad y la altura, anchura, longitud, altura, profundidad y altura. Es como un refugio, ¿cierto? ¿Sí lo ven como un refugio? Digamos, vamos a hacer este túnel que tiene tanto de ancho. Vamos a saber cuánto de ancho tiene. Vamos a saber cuánto de alto tiene. Cuánto de largo y cuánto de profundo. Esa es la gracia del Señor y tiene anchura, tiene longitud, profundidad y altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, anchura, dominio, gobierno, posesión, suplir permanentemente. ¿Cómo estamos siendo gobernados? Esa es la anchura. El dominio, la longitud, ¿qué visión? ¿Cuál visión tiene de lo que hay que conquistar? ¿Hasta dónde yo puedo avanzar en su gracia? La longitud. Y es algo que necesitamos aprender en los tiempos para que podamos entender que Dios ya tiene algo. Y muchas veces nosotros estamos tan quietos que no tomamos lo que Dios nos está dando. Aceleremos esta acción de la visión, porque Dios quiere darnos. La longitud entonces es la visión. La profundidad es la verdad de Dios. La verdad de Dios. La revelación de la palabra. Muchos andan muy superficialmente. Sí, eso es muy bonita la palabra de Dios. Inclusive yo tengo un coro. Estoy alegre, muy alegre porque Cristo me salvó. Pero no profundizan en la palabra de Dios. Y ahí está la gracia. En profundizar en la palabra de Dios para que tengamos revelación de ella. La revelación. Y la altura es mi posición con Él. Es mi posición en Él. Es mi comunicación permanente. ¿Cómo estoy creciendo en la gracia? Hermano, cuando yo tengo una comunicación con Dios, realmente estoy creciendo en la gracia. Pero muchos han pensado que para crecer en la gracia es hacer más perversidad. No, crecer en gracia es tener más comunión con Dios para que la guianza de Dios sea la mejor. ¿Ustedes creen que en Dios hay adulterio, fornicación, mentira, inmundicia, lascivia? Nunca. Por eso debo crecer en Dios, para que cada día la santidad sea sobre mi vida. Y por eso debo profundizarme en Dios, para tener una visión clara y saber que estoy robusto y fortalecido en el Señor. Entonces, es la posición de los hijos de Dios. Efesios 6:7 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso la ley y el pecado no nos puede cohibir lo que hacemos en Cristo Jesús, porque son cosas justas y correctas. Todo lo que hacemos en Jesús es correcto, no hay nada inicuo, no hay nada perverso. Todo es luz, todo es verdad, no estamos en oscuridad, estamos en luz. Por eso estoy sentado con Cristo Jesús, para mostrar, vea, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted entiende, dele un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Además, entonces, mi hermano, esto nos delega el poder de Dios. La delegación de Dios, la delegación del poder de Dios a sus hijos. Lo encontramos en Apocalipsis, y con esto termino en el nombre del Señor. Apocalipsis 2:4. Perdón, 4:2 al 4. 4:2 al 4. Esta es la expresión del apóstol Juan que decía: al instante yo estaba en el Espíritu. Qué hermoso estar en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Qué bueno saber que hay un trono. Y en el trono uno sentado. Qué bueno saber que el que está sentado en el trono debemos dar toda la honra, la gloria y la alabanza. Él está sentado en su trono y nos observa con celo santo. Y qué bueno que nosotros vivimos no en la carne, sino en el Espíritu. Y uno sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Un resplandor hermoso, multicolor, de gloria para la bendición. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. La gracia de Dios hace que podamos disfrutar la bendición de un pueblo que ama a Dios. Es la representación hermosa, tanto en el pacto anterior, antiguo, de la semblanza del pueblo de Israel, con sus 24 tribus, y los 12 apóstoles que representan la iglesia, tú y yo, estamos ahí, sentados alrededor del trono, porque la gracia de Dios nos cobija, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, mi hermano, quiero decir, durante muchos años se ha discutido sobre lo que es la gracia de Dios. Algunos tienen un concepto dentro de un marco que muchos han malentendido y la colocan en la posición de que es una licencia para pecar, como lo dije a través del mensaje, y que no hay leyes que la invaliden. Y piensan en esto como la gracia. Por eso algunos abusan de la gracia y creen que el abuso de la ley no la anula. O sea, piensan que la ley está abusando contra la gracia. Pero hermanos, la gracia está dada para que podamos vivir en santidad. Porque, recuerde lo que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice el apóstol Juan? Y vi. Tú tienes también la bendición de que vas a ver si permaneces en el Señor. Porque si no permaneces en el Señor, no te ha amanecido y estás todavía en tinieblas. Por eso debemos andar como Él anduvo y sentarnos en lugares celestiales, que son las bendiciones que Dios ha puesto para nosotros, los que vivimos en gracia. Amén. Algunos menoscaban la gracia y la ven como algo tan vil. Pero hermanos, yo cada vez que le digo al Señor, cada vez que me acerco al Señor, le digo, dame gracia para que cuando hable tu palabra sea entendida. Y eso es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios vivimos. Por la gracia de Dios está la provisión diaria. Por la gracia de Dios está el abrigo. Por la gracia de Dios respiramos, porque su gracia es abundante.
pero hay muchos que demeritan la gracia de Dios y hoy están muertos en sus delitos y pecados. Y hoy están otros recibiendo la retribución a lo que vivieron, porque no vivieron en santidad y están en el infierno. Qué tremendo que en este tiempo se hable del infierno, ¿cierto? Pero hemos dejado de hablar del infierno muchas veces. Pero recuerde que el infierno está reservado para el diablo y sus seguidores. Así que amemos el cielo, porque el Señor en su bendición nos ha sentado en lugares celestiales. Ya podemos disfrutar de la bendición de Dios, pero debemos permanecer en ella y amar la gracia de Dios. La gracia es un balance de perdón a cualquier pecado, pero es un llamado que por ella misma nos crea una personalidad cuidadosa de no pecar. Por eso no pequemos. Somos personas y tenemos la tentación. La tentación está siempre dispuesta para nosotros. Hay veces ante la tentación empezamos a darle rienda y decimos, uy, y van nuestros ojos y nos desorbitamos y como que queremos. Pero hermano, cuando estamos en la gracia de Dios, la tentación está para nosotros, es inadvertida, ni siquiera sabemos porque estamos disfrutando de la gracia. Cuando uno está disfrutando algo hermoso, dice, yo no quiero que nadie me interrumpa lo que estoy disfrutando. Y ni aún la tentación, si estamos en Cristo, nos interrumpe, porque estamos sentados en el trono de Dios. Así que mi hermano, no dejemos de caer la gracia. Debemos tener cuidado porque muchos abusan de la gracia y con ello se puede cauterizar la conciencia. Cuidemos lo que Dios ha dado. Por eso debemos tener un alto sentido. Si nuestra conciencia no nos acusa, mayor es Dios. Dios está con nosotros. Y eso quiere decir que los mandamientos de santidad de Dios están por encima de nuestra conciencia. Dios es mayor. La gracia de Dios es ilimitada. Aunque algunos abusan de ella, no deja de ser una gracia inmensa, una gran gracia, una inmensa gracia para nuestra vida. Mi hermano, tu santidad no hace mucho más de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es necesario que podamos disponer nuestra vida como instrumentos de gloria, vestidos de santidad. Nunca desconozcamos, mi hermano, que la gracia requiere una disciplina y también establece estándares para recibir lo que ella ofrece. Y es la máxima bendición de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor por su gracia. Inefable la divina gracia. Es inmensurable, es grande, es inmensurable cual la mar. Esa es la gracia del Señor. Por eso disfrutaré de su dulce gracia por la eternidad. Gloria sea al Señor. Padre, gracias. Porque podemos entender que el evangelio de este tiempo es el evangelio que tú estableciste y que aunque el hombre ha querido menoscabar el sacrificio de Cristo, el perdón de pecados, Señor, sabemos que tu gracia hermosa nos lleva a la plenitud. Y por eso, Señor, hoy podemos hablar de tu gracia, como cuando tú, Señor, en tu misericordia y en tu amor, te movías, Señor, en misericordia y otorgabas gracia a muchas vidas que estaban envueltos en pecado. Esa gracia sigue vigente, es tu evangelio, Señor.
es la palabra de vida, pero no por ello debe ser menoscabada. Por tanto, Señor, que la verdad, que no necesita defensa, sea establecida en cada corazón y en cada vida. Es tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Ninguna verdad puede ser explicada porque es verdad, o debe ser explicada porque es verdad. Una verdad es verdad. Y te agradecemos por esa verdad. Que podamos vivir en ti, Señor. Anhelar tu vida. Agradarte a ti, Señor. Oh Jesús, gracias por los tiempos que tú nos das en este tiempo, en estos espacios, Señor, para que podamos hablar de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Padre, tu gracia no menoscaba ni menosprecia la ley. La gracia que viene de ti hace que seamos ciertos en un comportamiento digno de un cristiano, de buen testimonio, que te agrade. Ayúdanos a vivir en esa gracia para agradarte a ti todos los días de nuestra vida. Cada segundo queremos respirar de tu espíritu, cada instante vivir en ti. Ayúdanos a entender la dimensión de la gracia, la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, para que vivamos en ti y avancemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.